Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza y adoración. Qué hermoso saber que su palabra es fiel, ¿no? Y esa palabra que nos acompaña en todo momento. Nosotros tenemos una ventaja en este tiempo, que la palabra del Señor la llevamos no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que podemos acceder a través del celular, ¿no? A un montón de estudios, ampliar conocimiento de la palabra. En aquella época, me imagino, en el Antiguo Testamento, no era así. Era más difícil, podríamos decir, pero bueno, eran otros tiempos. Ahí creo que coincidimos. Santiago 1:25. Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo es muy importante para los hijos de Dios. Es muy importante para aquel que sigue el camino trazado por el Señor Jesucristo. Encontramos en este versículo varios puntos importantes a considerar, y haciendo alusión a el versículo, vamos a tratar de mirar atentamente a la palabra de Dios. Mirar la palabra de Dios no significa mirarla a la Biblia así de lejos, ¿no? Mirar la palabra de Dios significa tomarnos el tiempo, decir ahora 10 minutos creo que no es nada, sino tomar el tiempo necesario para poder leer, para poder entender, para pedir la guía del Espíritu Santo, para ver qué es lo que me está hablando a mí cuando estoy leyendo esa porción de la palabra de Dios. Pensar, considerar detenidamente lo que me dice la palabra de Dios, estudiarla, hacer un aprendizaje. Esto nos lleva a perseverar en ella. Esto nos lleva a que cuando necesitamos de la palabra y no la tenemos a mano, o el celular, tiene que estar acá en nuestro corazón. Estudiarla, aprenderla, perseveramos en ella y nos mantenemos firmes. Como dice este versículo, ¿sí? Y por supuesto, hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Pero lo importante también que termina este versículo dice: y serás bienaventurado. Bienaventurado, serás afortunado y feliz. Eso significa el que medita y el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28, también nos habla, yo podría decir prácticamente lo mismo, ¿sí? Prácticamente lo mismo. Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué promesa importante podemos encontrar en estos dos versículos, que los dos están hablando de la importancia de oír atentamente la voz de Dios? ¿Y saben qué, hermanos? Qué importante saber, por eso decía al principio un versículo muy importante para su hijo. Porque qué importante es que todo aquel que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, ¿sí?, ha escuchado la voz del Señor. Pero no solamente escuchamos la voz del Señor en ese momento que esa palabra, ese mensaje transformó nuestra vida, sino que la escuchamos a la voz del Señor cada vez que hacemos nuestros estudios bíblicos, cada vez que hacemos nuestros devocionales, cada vez que venimos a la escuela bíblica. En cada clase el Señor habla a nuestro corazón. ¿Es así? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios de acá desde el púlpito, el Señor habla a nuestro corazón, y a cada uno de nosotros nos habla de forma diferente. Pero qué importante saber que esta bendición dice que es para los que oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice que estas bendiciones te van a alcanzar. ¿Sí? Si ustedes siguen leyendo Deuteronomio 28, versículo 3 en adelante, se van a sorprender de las hermosas bendiciones que el Señor largó para aquellos que escuchan la voz de Jehová, su Dios. Si ustedes quieren, vamos a ver algunas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano. Y podemos seguir leyendo. Y voy a ir al versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no estarás abajo, si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumpla. Y podemos decir tantas otras bendiciones que encontramos en la palabra del Señor, muchas que ya las recibimos, pero hay muchas que no van a alcanzar, dice este versículo. Muchas bendiciones que nos van a alcanzar si miramos atentamente la perfecta ley y si hacemos lo que Él en ella nos manda, si somos hacedores de su palabra. Muchas bendiciones de estas que están en este pasaje que todavía a mí no me han alcanzado. Muchas bendiciones que seguramente a ustedes tampoco las han alcanzado y que ya fueron lanzadas, largadas por el Señor en algún momento, te van a alcanzar. Aún hay enemigos que se levantan con nosotros, o no hay enemigos. No es el vecino que nos pone la basura en el canastito, no hablo de ese enemigo, sino hay un enemigo
que todos los días está atacándonos para sacarnos la paz, la tranquilidad o muchas veces el enfoque. Mis graneros, ¿cómo están? ¿Están vacíos? Las obras de mi mano, mi emprendimiento, ¿cómo va? Estoy por comenzar algunos, tal vez los jovencitos. Y ahí estoy con deuda. Dice que todas estas cosas nos van a estar alcanzando para no estar así, salto y nunca estoy encima. Siempre estamos abajo. Tal vez esta sea la realidad de algunos de nosotros. Tal vez estamos caminando por desiertos que solo tú y el Señor lo saben. Tal vez al verte olvidado de su palabra, te fuiste alejando o solamente dejaste de hacer. Tal vez por no hacer te fuiste oxidando y no te diste cuenta. O tal vez tomaste tu propio GPS pensando que te iba a llevar a un destino seguro y no tomaste el mapa trazado por el Señor para tu vida desde el principio de los tiempos. Tal vez la oferta de este mundo, muy tentadora, no muchas veces mala, puede más, y te fuiste por detrás de esas ofertas y llegaste a un punto en que solamente encontraste tristeza y desilusión, tal vez por no haber escuchado la guía del Espíritu Santo, o tal vez nada de esto, tal vez todo bien, pero estás tal vez angustiado porque las bendiciones todavía no te alcanzan. Qué difícil muchas veces es esperar todas estas cosas sabiendo que en algún momento te van a alcanzar, pero cuando vos lo necesitas ahora. Hubo un hombre en la Biblia que estuvo en una extrema desesperación, siendo elegido y escogido por Dios. Estaba deprimido, estaba atemorizado, estaba pasando una situación muy complicada. Y sabe que en la Biblia quedó registrado lo que este hombre sentía en su alma, en situaciones que a veces no las comprendemos. Y este hombre decía así: con fuerte voz clamo al Señor, con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido, Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy me han puesto trampa. Vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene a mi ayuda. No hay nadie que me defienda. No hay nadie que se preocupe por mí. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos, porque me encuentro sin fuerza. Líbrame de lo que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Sácame de mi prisión para que pueda yo alabarte. Los hombres honrados me rodearán cuando me hayas tratado
Bien. Impresionantes son estas palabras. Que quedaron registradas en el Salmo 142, Salmo de David. Él estaba pasando por una situación muy complicada. Nada más ni nada menos le querían quitar la vida a este David. ¿Cómo no comprender esta situación, podríamos decir, de este David? Si me lo sacaron de cuidar las ovejitas, en donde él atendía su problema, ¿sí? Agarraban y lo atendía a los leones, a los osos, y los mataban, dice la palabra de Dios. Pero lo trajeron de ahí, digo yo, el Señor lo escogió. Y fue ungido para ser rey, aún estando Saúl como rey. El Espíritu del Señor estuvo con David cuando derribó a Goliat. Y ahí comenzó la fama de David. Tuvo muchas otras victorias, tantas más que Saúl, que ahí donde empezó el celo y el enojo con David. Entonces Saúl persiguió a David, se dicen que por 8 años, de 22 hasta los 30 años se calcula. Jovencito podemos decir, ¿no? Jovencito y con ¿qué problema? ¿Qué problema? Sácame de mi prisión para que yo pueda alabarte, decía este David. Me encuentro sin fuerza, no hay nadie que se preocupe por mí, me han puesto una trampa. Misericordia estaba pidiendo este David. Ahí, en esa famosa cueva. Nada más y nada menos querían quitarle la vida, lo quería matar a Saúl. Para eso lo perseguían. Y nada más y nada menos que 8 años tratando este problema. Terminó en ese lugar. En ese lugar, terminó ahí en esa cueva, después de haber hablado con el sacerdote Ahimelech, de no haberle dicho toda la verdad, y después de haberse hecho pasar por loco en Gat. Qué situación complicada de este jovencito David. Pero en ese lugar, en esa cueva, David se dio cuenta de algo muy importante que nos dice en ese salmo, que podríamos decir una radiografía de su alma, lo que él estaba pasando en ese lugar. Dice David: tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida. Fíjese que este David consiguió estar con el todo para recién poder salir de ese lugar. Todo lo que él había logrado
todo lo que a él le había tal vez engrandecido, ¿sí? ¿Se acuerdan eso que decían? Le cantaban, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000. Y cuando lo vieron ahí en Gat, los siervos del rey, estamos hablando, Gat era el lugar donde era Goliat, es decir, el rey era el que lo mandó a Goliat para que después David lo matara. ¿Sí? Estamos hablando en esa instancia, lo reconocieron y dijeron, ¿qué no este es ese David? ¿Sí? El rey de la tierra. Interesante, ¿no? Cómo lo subió como, podríamos decir, un héroe nacional de David en ese lugar, en ese contexto. Y dice que tuvo mucho miedo y fue y se metió en esa cueva. Y ahí se dio cuenta que solamente cuando nos encontramos con el Señor, solamente cuando todas las puertas de nuestras posibilidades se cierran, hay una sola puerta que queda. Y esa puerta es el todo. Porque cuando solamente te queda el Señor, a donde vas a acudir, encontraste todo lo que tenés y todo lo que hace falta. Y esto es lo que le pasó a este David. El Señor trabajó en ese lugar con David. Fue necesario que él entre a esa cueva para que se dé cuenta que el Señor era el todo para él y el Señor es el todo para cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? En ese lugar no solamente que estaba ahí David, sino que dice 1 Samuel 22:2 que en ese lugar había gente que estaban afligidas, gente que estaba endeudada y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, todos ahí estaban, en ese lugar. Ahí estaban gente preocupada, ahí estaba gente con miedo, gente deprimida, toda esa gente estaba ahí en ese lugar con David. David también estaba ahí, uno más del montón, pero dice que fue elegido como jefe de esos 400 hombres que habían ahí en ese lugar. El Señor estaba trabajando en ese lugar, en la vida de David, pero no solamente en la vida de David, sino también en la vida de esas personas que estaban ahí. No sé en realidad cuál es la cueva en que cada uno de nosotros estamos. No sé cuál es tu preocupación, o cuál es tu angustia, o cuál es tu situación económica, o cuál es tu amargura. No sé. ¿O hay miedo en tu vida? ¿Hay desilusión y tristeza en tu vida? Bueno, acá tenemos este cuadro en esta cueva. Y cuando estamos en este lugar, en esa situación, no nos desesperemos, hermano. Tengamos paciencia. El Señor está trabajando en nuestra vida. Y hoy el Señor está hablando a nuestras vidas. La importancia de estar atentos a lo que el Señor nos está hablando. Estos hombres estaban deprimidos, atemorizados, endeudados. ¿Y saben qué? Así como David también, todos estos hombres salieron de esa cueva. No se quedaron ahí, no se quedaron en ese lugar. Y dentro de esos hombres, algunos fueron partes del ejército de los valientes de David. Y podemos decir, ¿cómo puede ser gente que estaba deprimida formar parte de ese escuadrón de David? ¿Cómo puede ser gente afligida, gente con miedo,
Y David era el jefe de este escuadrón, de esta gente. Uno que entró ahí porque tenía miedo. Porque tenía miedo que lo maten. Pero estas personas encontraron una salida. No hay que permanecer en ese lugar, más allá de cuál sea la cueva que estás viviendo hoy, más allá de cuál sea la situación en la que estás pasando. Pero yo quiero que rápidamente veamos cómo David encontró la salida, no solamente para él, sino para los 400. ¿Sí? Los invito a que busquemos el Salmo 34. Este Salmo 34 fue escrito justamente después que David se hizo el loco. ¿Sí? Esto está en 1 de Samuel 21. ¿Sí? Hermoso salmo. Cuando lo leía, a este salmo me hacía recordar mucho cuando éramos chicos. ¿Sí? Se cantaban allá en la escuelita feliz, en las iglesias de Londres, de Belén, cantaban este salmo. ¿Sí? Y este salmo, escrito por David, podemos encontrar acá 5 puntos importantes que rápidamente lo vamos a ver, en lo cual nos ayuda a salir de estas situaciones, nos ayuda a salir de esta cueva. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué difícil es alabar al Señor cuando estás preocupado, ¿no? Qué difícil que una canción se venga a tus labios y entones cuando tú estás preocupado, o cuando estamos afligidos, o cuando tenemos miedo. No importa la situación en la que estemos pasando, alabe, adore, bendiga al Señor, así como lo hacía David cuando estaba en el palacio. Así, de la misma forma, hay que alabar y engrandecer a nuestro Señor, poner alabanza en nuestros labios, canciones en nuestras bocas, alabando a su nombre cuando estamos en la cueva. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Este David dijo: yo voy a alabar al Señor acá en la cueva, y todos ustedes junto conmigo vamos a alabar al Señor. A una sola voz entonaremos a nuestro Señor y vamos a dar gloria a Él. Qué importante enseñar a nuestro entorno a alabar y a adorar a nuestro Señor cuando estamos en la cueva. Qué importante llevar a nuestra familia a entonar canciones cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones críticas. Esto hizo David, ya lo iba preparando a todos los que estaban en ese lugar. Engrandecer a Jehová conmigo, decía este David. Todo mi entorno, toda mi familia, porque en ese lugar, aparte de estos hombres, dice la palabra que cuando se enteraron la familia de David que estaba en la cueva, todos fueron ahí a ese lugar.
engrandecer al Señor conmigo. Todos juntos alabemos al Señor en momentos críticos, en momentos difíciles, cuando estás en tu cueva. Versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice? Este es el camino, hermano. Busqué a Jehová y Él me oyó. Una búsqueda constante en momentos difíciles al Señor. Y sí, es difícil. Y me parece que estoy desanimado, estoy deprimido. David también estaba así. Escúcheme todo lo que se le pintó a David, hasta estaba casado con la hija del rey. Estaba en palacio, que lo querían matar. 8 años disparando, nunca estaba deprimido. Y todo lo que le dijeron que iba a ser rey, elegido rey, estaba en una cueva. Y muchas veces podemos decir, yo soy hijo de Dios y estoy viviendo de todo. Si yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, ¿qué debe decir que no lo acepté? ¿Y estoy viviendo esto? Busqué a Jehová y Él me oyó. Busquemos al Señor en todo momento hasta encontrarlo, hermano. Saca el foco de tu problema y enfócate en Dios. Esto es lo que hizo David cuando buscó al Señor. Se olvidó de lo que lo estaba siguiendo. Se olvidó de Saúl. Él buscó al Señor. El Señor nos está hablando de que saca el foco de tu problema. No quiero decir que lo desconozca tu problema. No, saca el foco, busca al Señor y Él te va a escuchar. Mira, pon la mirada en el Señor. David se olvidó de que lo seguían. Salir de la cueva, salir de los problemas, es buscar al Señor. Esa es la puerta, esa es la salida. Y usted puede decir, Daniel, ya lo sabíamos, pero cuando estamos en los problemas, lo queremos primero solucionar nosotros. Y al último buscamos la ayuda de nuestro Señor. Pero aún así, aunque sea al último, hermano, no dejemos de bendecir al Señor. En todo tiempo, en medio de ese problema, engrandece al Señor con toda tu familia, con todo tu entorno y busca el camino de salida. Busca a Dios, nuestro Señor. Versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fija la atención, fija la mirada, fija tu corazón en Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Tal vez no encuentres, no veas cuál es la salida. El Señor te la va a mostrar. Tal vez los números no te sirvan. El Señor tiene otra forma de hacer cálculos matemáticos. Tal vez tengas mucho miedo, estés atemorizado porque no sabes lo que va a pasar hacia adelante. El Señor te va a defender. El ángel del Señor acampa alrededor de lo que le temen. Versículo 8
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Gustad. Fíjate lo que el Señor tiene preparado para vos. Gustad de la palabra de Dios. Tiene que ser un deleite el abrir su palabra cada día y mirar atentamente, meditarla y perseverar en ella y obedecer lo que ella nos dice. Y dice el versículo que leíamos al principio: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Gustad del Señor. Gustad, dice, y ved qué bueno es Jehová. ¿Sí? Hay que salir de esa cueva. Hay que salir de esa situación que te vuelve loco, vamos a decir así, que te quita el sueño, que no te deja tranquilo. Mirá al Señor, saca el foco de ese problema. Y el Señor te dice: mirad qué bueno, mirad lo que tengo preparado para vos. Fíjate las bendiciones que te van a alcanzar. David abrió su corazón al Señor. Lo podemos ver en el Salmo 142. Expuso todas sus quejas ante el Señor. Las quejas, no se quejó del Señor, sino él presentó su situación. El Señor restauró a ese David, y el Señor restauró y sacó toda esa gente de esa cueva, y Él está dispuesto a hacer lo mismo con sus hijos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros, cuando estemos dispuestos a salir de ese lugar? Ya sabemos, no nos tenemos que quedar mucho tiempo ahí. No estés preocupado. No hay miedo. El ángel de Jehová está alrededor nuestro. Él nos defiende. No hay ninguna cosa del enemigo que nos tiene que atacar, nos tiene que meter en esa cueva de andar atemorizado. Y el Señor quiere que salgamos de ese lugar. Y cuando salgamos de ese lugar vamos a salir con un jefe que no es David, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él ya nos dio la victoria, porque nosotros somos más que vencedores, dice su palabra. Por lo tanto, vamos a salir de ese lugar y el Señor nos va a utilizar como utilizó a esas personas que estaban ahí. Así, podemos decir, con esa situación que la palabra del Señor la dice perfectamente. Personas que estaban angustiadas, personas que tenían miedo, esas personas las utilizó, y el Señor quiere utilizarte al 100%, hermano. No quiere utilizar una partecita y de ahí todo preocupado, sino Él quiere que Él sea el todo en nuestras vidas. Mira atentamente la palabra de Dios, la que te libró del pecado, de esclavitud, y persevera en ella. Ponla en obra y serás bienaventurado en todo lo que hagas. Estas bendiciones están para cada uno de ellas, de nosotros. Estas bendiciones nos van a alcanzar. Estemos atentos a su palabra. Podemos estar pasando diferentes tipos de situaciones. Cada uno las sabe. Pero el Señor está con nosotros y Él es la única salida de ese lugar. Inclinemos nuestro rostro
Y oremos a nuestro Padre Celestial y damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos tu guía, por eso en ella encontramos tu gran amor que tú has derramado por nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que has hablado a mi vida. Gracias, Padre Celestial, porque en ella hay vida, en ella hay esperanza, y no hay nada en este mundo que pueda hacer algo imposible para ti. Por eso queremos, Padre Celestial, que tú seas el todo en nuestras vidas, que no haya nada más importante que tú y tus cosas en la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, toma nuestras preocupaciones. Padre Celestial, toma nuestros problemas. Padre Celestial, toma nuestras amarguras, toma nuestras desilusiones, toma nuestras tristezas y pone en nuestra vida esperanza, y que nuestros ojos, Señor, puedan verte directamente a ti, en donde tú nos das fuerza, nos das protección, nos das esperanza, sabiendo de que tú vas a proveer para todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Pero ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu palabra, a estudiarla con detenimiento, a escuchar tu voz cuando la leemos y estudiamos. Gracias, Padre, por este día tan hermoso en que podemos compartir tu palabra en libertad y que pueda ser de bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,